Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta playa de la Rella de Mazarrón, bienvenidos a este encuentro en el que vamos a cerrar la octava jornada de la competición, el encuentro que va a enfrentar a Benidorm Folletes y a Spartan Beach Soccer, partido con la presencia del líder, con la presencia del conjunto que lidera con mano de hierro este grupo A de la segunda división, un Benidorm Folletes que viste completamente de rojo y que va a buscar mantener el pleno de puntos ante un Spartan Beach Soccer, ante un conjunto valenciano que acumula tan solo 4 puntos, una victoria, un empate, 5 derrotas, 7 victorias, 0 empates y 0 derrotas para el conjunto alicantino. Ahí vemos el saludo del cuarteto arbitral, la pelota que va a empezar a rodar aquí en Mazarrón, la pelota que va a empezar a rodar aquí en va a empezar a rodar va a comenzar el partido, lo hace en ese mismo instante, el toquecito hacia el perfil derecho, el remate que se marcha y el esférico que lo va a buscar arriba, pelota larga, la baja ahí con calidad, se marcha o intentaba marcharse, se pierde por línea de... Lo guarda el esférico que lo mueve Spartan Beach Soccer, el esférico balón que lo maneja el esférico, que lo busca y que se pierde por línea de fondo. La mueve el Benidorm Folletes, la tiene Mariano Sanz que avanza con la pelota controlada, ese esférico que se lo queda Benidorm Folletes, va a buscar el lanzamiento, esférico que se pierde. Y el balón que lo va a recuperar, ojo allá la chilena, la bloca bien la defensa de Spartan Beach Soccer. Y el remate del gol. Se adelanta Benidorm Folletes, se adelanta gracias al tanto de el dorsal número 19 de Mike Fernández. El remate pegadito a la cepa del poste. El balón que lo va a tener el cuadro de Spartan Beach Soccer. Va a patear, se marcha desviado, se marcha por línea de fondo, la mueve el conjunto que manda en el marcador. Benidorm Folletes, que se ha adelantado rápido, que no quiere ningún tipo de sobresalto. El balón atrás para su guardameta, la pelota para el cancerbero, el remate que se lo quita de encima, el esférico que lo va a tener ya
Es Mariano Sanz, el remate y el gol. Y el segundo para Benidorm Folletes, el segundo para el líder, que no quiere ningún tipo de problemas en el día de hoy, que no quiere ningún tipo de problemas y que ya toma ventaja. ¿De qué manera en el marcador? El segundo obra de Mariano Sanz, el segundo obra de Mariano Sanz, que pone el 2-0. Y la pelota que va a favorecer ahora a Spartan Beach Soccer, que la mueve, intentaba otra vez el disparo, no encuentra portería. 9:25 para llegar al final de este primer periodo. Momento partido plácido para Benidorm Folletes, que gana por 2-0. Los goles de Mike Fernández y de Mariano Sanz, que ponen ventaja en el marcador. Ahora se equivoca Spartan Beach Soccer, se equivoca el jugador y ese esférico que va a tener, que va a poner desde ese esa pelota atrás, va a evitar que se pierda el guardameta, evita que se pierda Daniel Sebastián. Lo intenta, el remate y el tanto. Gol de Spartan Beach Soccer. La jugada rápida. Ahí el conjunto que recorta distancias. Era bueno. El envío no fue limpio del todo. El lanzamiento no fue limpio del todo. El remate de media tijera. Y el balón que lo va a tener, que lo va a poner. Ahora es Benidorm Folletes. Va a golpear, va a patear Mariano Sanz, que la pega. Buena la intervención de Daniel Sebastián. No sale ese esférico. Pelota para Mariano. Otra vez el guardameta salvando a los suyos. Otra vez el guardameta salvando a su equipo. Y el balón lo va a tener. Se la lleva. Se la queda ahí Spartan Beach Soccer. Esférico que mueve hacia atrás y la pelota que ya la maneja el cancerbero. El esférico y lo quiere mantener. Ojo ahí porque se planta en el mano a mano. Se marcha cerquita del poste. La ha tenido ahí para poner el 3-1. Y ahora crono parado. Ya se vuelve a poner en juego el partido. Se vuelve a poner en juego el encuentro. Pelota arriba. Balón que se marcha. Pelota que se pierde por línea de fondo. Y el esférico que va a ser para Benidorm Folletes. Hubo falta. Y ese balón que lo va a buscar, que lo va a poner en cortito para su portero. Ahí no toma carrerilla, se la cede al guardameta, se la cede a José Carlos Caballero. Y el balón que lo pone en la banda, pelota por delante, no puede llegar a ese envío. El bueno de José Carrillo. Y la pelota y la va a buscar, que la va a tener. Balón al área, ese esférico que lo tiene, el remate. ¡Qué parada! ¡Qué maniobra! Buenísima ahí de Daniel Sebastián para salvar a los suyos.
Pelota que se pierde por línea lateral. Nos acercamos al Ecuador de este primer periodo, con victoria momentánea por 2-1 para Benidorm Folletes. Le permitiría mantenerse como líder en solitario. Es que este partido llegaba, ojo ahí a la recuperación, tiene que quedársela al guardameta, tiene que quedársela al cancerbero, y el esférico que lo va a buscar, que lo va a intentar tener, se da la vuelta, la atrapa el meta, la atrapa el cancerbero, balón por delante, veremos a ver lo que inventa el jugador de Spartan Beach Soccer, la tiene que dejar ahí atrás, toda la ventaja es para el cancerbero, que atrapa ese balón, que atrapa el esférico. El balón que lo va a buscar, que lo va a tener ese esférico arriba, la pelota balón largo, pelota arriba. Y el esférico que lo va a tener, que lo va a poner ese esférico. El balón que lo va a tener, que lo va a poner el esférico. El esférico que se lo queda al guardameta cuando dice el árbitro. Y ahí pues no sabemos qué ha pitado, para quién ha señalado la falta para Spartan Beach Soccer, falta para el balón que lo va a tener Spartan Beach Soccer. Va a tener la oportunidad para poner las tablas a falta de 3:43. Y el balón y lo va a poner arriba, además remate demasiado lejano, se frenó con la arena, ojo a la pelota, quiere buscar la chilena, repele bien la zaga, balón para Mariano Sanz, que comete la falta, será pelota para Spartan Beach Soccer, será pelota para el conjunto. Intenta igualar la contienda tras esos 2 goles tempraneros. Y el balón, el esférico, que lo va a tener, que lo va a poner desde ese perfil izquierdo, pues va a tener una buena oportunidad para empatar. Va a tener una buena oportunidad para poner las tablas en el marcador. Ese esférico y lo va a patear con pierna derecha. Toma ya
carrerilla con el disparo, demasiado desviado, se marcha fuera, se marcha lejos. Ahí Mariano Sanz es quien protege, quien sale de ese embolado, pedía falta, indica el árbitro que ahí no hay nada. ¡Ojo al remate! A punto estuvo de pescar en río revuelto el bueno de Jorge García. Vamos ahí como cogió la pelota. Ese pase atrás que no fue del todo bueno. El balón que se pierde por línea de fondo. Ahora el remate al lateral de la red. 2:50 para llegar al final de este primer periodo. Pedían doble ahí del guardameta. La pelota que se la va a quedar Spartan Beach Soccer, la pone larga arriba, despeja la defensa y el esférico. Y lo va a tener, que lo va a poner el conjunto. Nota que la va a tener el conjunto de Benidorm. Ese remate no fue del todo bueno. Y ahí el bueno de Jorge García, que se quedó con el molde, la tiene Spartan Beach Soccer, toca atrás para Daniel Sebastián, que se puede animar con el disparo. No, finalmente decide tocar en cortito. Hay problemas por la presión alta del rival. Balón largo, pelota arriba, ese balón que se lo va a quedar Mariano Sanz. Mariano Sanz que deja por delante el esférico para Carlos Péramo. Intentaba el remate. Ahora sí que la playa está que no cabe un alfiler, Vamos ahí repleta de familias, repleta de sombrillas. También el agua repleta de bañitas. Pelota la va a buscar, que la va a tener Daniel Sebastián. El esférico que lo toca por dentro. Mariano Sanz que se la queda. Mariano Sanz que quiere darse la vuelta. El remate a las manos de Daniel Sebastián. Pelota larga, la que no puede llegar el jugador de Spartan Beach Soccer. Vamos a entrar en el último minuto del... Vamos a entrar en el último minuto. El remate y el gol. El remate y el gol de José Carrillo. Marca el 7. Pone el 3-1 en el marcador. El toquecito de cabeza, la dejada. Y el balón que lo va a poner, que lo va a tener el equipo. Cuando vemos ahí, no tiene mala pinta. Yo me cambiaba por todos y cada uno de ellos, sin lugar a duda. Pero aquí estamos contando todo lo que pasa en esta segunda división de fútbol playa. Todo lo que pasa durante estas 4 jornadas consecutivas que os estamos contando aquí en los canales de la Real Federación Española de Fútbol. Empezaron el jueves y hasta hoy. Y la va a tener Balota por delante. Ojo porque es buena el remate de Mariano Sanz. Remate y lo va a tener, que lo va a poner Spartan Beach Soccer. Estamos en los últimos 10 segundos. La tiene Daniel Sebastián, que se va a ensayar el disparo. El remate que tocó en la parte superior del travesaño. Se pierde por encima del larguero. Y el balón que lo pone arriba. Pelota que se pierde. Final del primer periodo. Victoria momentánea por parte de Benidorm Folletes por 3-1. El líder que no está fallando y que quiere cerrar esta octava jornada en lo más alto de la clasificación. Nosotros nos tomamos un pequeño descansito. Volvemos en nada con el segundo periodo. Benidorm Folletes 3, Spartan Beach Soccer 1.
Muy buenas tardes de nuevo, bienvenidos y bienvenidas a esta playa de la Reya, donde el Benidorm Folletes y Spartan Beach Soccer están cerrando la octava jornada. Este es el aspecto espectacular que presenta la playa, que presenta el mar Mediterráneo, con todo lo que ello conlleva, un día de playa, un buen dominguito de playa, amigos, familia, y a disfrutar y relajarse como estamos disfrutando nosotros con este encuentro que, como decimos, cierra la octava jornada, cierra esa octava jornada de la competición y que, como comentamos, de momento se lleva el Benidorm Folletes por 3-1. Victoria momentánea para el equipo dirigido por el bueno de Guido. Se está imponiendo al cuadro dirigido por Sonia Prim. Esférico que lo va a poner Benidorm Folletes en este segundo periodo. La pelota que la retrasa, intentaba marcharse, ojo porque puede llegar la contra, el balón, el remate fuera. Se marchó muy cerquita del poste, se marchó muy cerquita de la portería. Y ese esférico y lo pone al segundo palo, repele la zaga, nuevamente atenta la zaga del conjunto. La zaga del conjunto de Spartan Beach Soccer. Y el balón y lo va a poner, que lo va a tener desde ese perfil defensivo. Pelota para el conjunto de Benidorm, el esférico atrás para el guardameta, la apertura a la banda. Este balón que lo va a buscar el esférico, y lo mueve, el esférico que lo tiene el cancerbero. Se puede animar con el lanzamiento, finalmente la pone, la manda directamente fuera. Sería mano, pero el árbitro entiende que despejó con la cabeza para mandar a saque de esquina. Y el balón al segundo palo, el remate de cabeza la tiene Mariano Sanz. Mariano Sanz que se la queda, Mariano Sanz que le pega, no puede conectar bien el golpeo. Y el balón que lo va a buscar, que lo va a tener ahí en la banda. Pelota al segundo palo, el control es bueno, era complicado ese control. Y ahí la pelota que la mueve el guardameta, apertura al perfil derecho, balón al área, se pasea, se va a perder por la línea de fondo y va a ser saque de portería para Spartan Beach Soccer. Se la mueve el esférico y lo va a tener, que lo va a poner, y ese balón se lo va a quedar. El esférico que se lo queda el bueno de Mariano Díaz. Mariano Díaz que toca para su portero, este que la cambia de lado en el balón, y lo va a tener ese balón. Y lo va a poner el esférico
que lo va a tener desde la lateral, la pelota que la va a buscar, que la va a mantener Spartan Beach Soccer. Y ese balón lo tiene Antonio Aceitón, el esférico que lo mueve, que lo busca de lado a lado. La pelota que se la va a quedar el guardameta. 7:50 para llegar al final del segundo periodo. Buena la maniobra, el remate que se marcha alto. El remate que se marcha por encima del travesaño. Ese disparo de Mariano Sanz. Uno de los hombres a tener en cuenta, a seguir en esta segunda división de fútbol playa. Uno de estos hombres que siempre genera peligro. Uno de los principales baluartes de que su equipo, el Spartan, el Benidorm Folletes, esté en la zona altísima de la clasificación, con momentáneamente lleno de victorias, y si nada cambia en este último duelo de la jornada, con el 8 de 8, 24 de 24 para el conjunto de Benidorm. Juega la pelota, el remate que se marcha fuera. Será buena para el conjunto de Benidorm Folletes, pero en el mano a mano, con todo a favor, la tiró fuera. Esta pelota que la va a poner Daniel Sebastián, la cambia de lado para Spartan Beach Soccer, que el control que se convirtió en una prolongación no fue bueno. Directamente a las manos de José Carlos Caballero. Y balón ya tiene Carlos Péramo. Péramo para José Carlos que avanza con la pelota controlada. El balón templadito que intentaba poner en el área. Se marchó por línea de fondo. Va a ser saque de portería para Spartan Beach Soccer. Nos acercamos al Ecuador de este partido. El remate muy desviado. El remate que se marcha lejos de la portería. Y el balón que lo va a buscar, que lo va a tener. Pelota arriba. Balón largo, ese esférico que lo va a mantener en el perfil izquierdo. Pelota se va a quedar el jugador cuando hay falta clara. Falta clara y cartulina amarilla para el jugador de Spartan Beach Soccer. Cartulina amarilla por esa acción ante el guardameta. Ahí como dejó la pierna, como acabó pues derribando a su par, derribando al jugador de Spartan, al jugador de Benidorm Folletes. Me quedan menos de 5 minutos. Ahí Mario, el jugador de Spartan Beach Soccer, que tienen sus más y sus menos. El esférico que lo va a buscar, que lo va a tener desde el campo propio. La pelota que la va a patear, que la va a poner el guardameta. La pone muy lejos de la portería. 5:30 para llegar al final. 5:30. Y el balón y lo va a buscar desde el perfil derecho. Avanza con la pelota, se llenó de balón, muy por encima del travesaño esa acción, muy por encima del travesaño esa pelota. Y el esférico que lo va a buscar, que lo va a tener. Pelota por dentro, se la queda el conjunto. Se la queda el conjunto
de Spartan Beach Soccer. Ojo porque la pelota es buena, tiene que despejar. Ahí Mario, pelota al agua. Y el esférico, que lo van a poner desde la lateral. Pelota que golpea, se marcha muy desviada. Toda la ventaja será ahora para Benidorm Folletes. Cuando nos acercamos al final de este segundo periodo. De momento, sin goles. En este segundo periodo, de momento, se mantiene el 3-1 con el que nos fuimos al... Se mantiene el 3-1 con el que nos fuimos al final del primero. El balón y lo toca de cara, la pelota por dentro. Ese esférico lo va a tener, que lo va a poner ahí el conjunto de Benidorm. Se la quitó de encima, va a sacar de banda. Sacar de banda el conjunto de Benidorm. Ese remate de Chilena que no encuentra portería. El remate de Jorge García. Y se marcha desviado. Y la pelota, el balón, y lo va a buscar, que lo va a tener ese perfil defensivo. Pelota para el guardameta Daniel Sebastián, que se va a animar con el disparo. Se marcha muy pero que muy desviado. Y el esférico, y lo va a tener, que lo va a poner, es Mariano Sanz el que avanza. Mariano Sanz el que se mete en el área. Llega bien en la ayuda para cortar. Llega bien en la ayuda para evitar males mayores. La ha tenido ahí Spartan Beach Soccer. Dale ahí con todo. Se ha podido hacer daño el jugador del conjunto valenciano. Se ha podido hacer mucho daño. Y la pelota, y va a ser que la va a tener el cuadro pelota que la va a tener el cuadro de Benidorm, que era el que tenía ese esférico. Pues mira, no, la va a dar. Creo que el que tenía el esférico era el conjunto de Benidorm. La pelota, y la va a poner en largo. Pelota arriba. Pelota arriba. Ahora el remate que se marcha. Remate que no encuentra portería. Y el balón que favorece ya a Benidorm Folletes. 2:16 para llegar al final. 16 para llegar al desenlace. Cuando ahora hay falta de Mariano. La falta clara. Falta clarísima de Mariano Sanz. Y el balón lo va a buscar ahí. Va a disculparse su compañero, a disculparse de su rival. Y el esférico, y lo va a tener, que lo va a poner desde ese perfil izquierdo. 2:08 para llegar al final del partido, el segundo periodo del partido, mejor dicho. Todavía nos quedará el tercer periodo. Este partido que de momento se está llevando Benidorm Folletes por 3-1. Benidorm Folletes que se está llevando la victoria. Va a patear el largo, pelota arriba. Atrapa bien el guardameta. Atrapa bien el cancerbero. Balón y la mueve José Carlos. Se equivoca en la entrega, se equivoca en ese envío. Pierde la pelota Benidorm Folletes, pierde la pelota el equipo que mandan el luminoso. Unos compases de este segundo periodo. La tiene Spartan Beach Soccer, que quiere un golito y le meta en la pelea por los puntos. El balón lo va a buscar, que lo va a tener. La pelota arriba. Ese balón al segundo palo, que no puede llegar a su destinatario.
tiene que frenarse, la quiere mover por delante, ahí pedían una falta, no concede nada al colegiado, el pase atrás que no llega a su destino. Y ahora partido parado porque se duele el jugador de Spartan Beach Soccer, tumbado sobre el terreno de juego, dialoga con el árbitro y el esférico que lo va a tener, que lo va a mover, pues ahí parece que no va a poder continuar el jugador de Spartan Beach Soccer. La pelota que va a ser para Benidorm, la pelota que va a ser para Jorge García, quien ya la va a poner en juego. 1-10 para llegar al final del segundo periodo. Pelota por delante para Mariano Sanz, el esférico que se lo va a quedar, en el contrabalón se la queda Jorge. Mariano, que se llena de pelota, la manda por encima, muy por encima del travesaño, y el esférico lo va a poner en largo, pelota arriba, balón que se pierde por encima del travesaño, y el esférico lo va a intentar, ahí la chilena, ese balón que va a evitar que se pierda, quedan segundos, va a tener la última, el balón a las manos del guardameta, a llegar el final, segundo periodo no, pues no, final no, va a ser cartulina amarilla, quedan 7 segundos, cartulina amarilla para Mariano Sanz, se la apuntamos aquí, va a tener una falta, el equipo parecía que era, señalaba al final el colegiado, pero aquí tenemos la cartulina amarilla, Mariano Sanz, más la falta que va a disponer Spartan Beach Soccer, falta sobre David Santo Tomás, va a ser el encargado de patear ese lanzamiento, muy lejana, la falta muy lejana, el esférico que lo va a tener, que lo va a poner el conjunto valenciano. Falta lejana, buscando el segundo, vio la cartulina amarilla Mariano Sanz, va a patear con pierna derecha, remate a las manos del guardameta, a las manos del cancerbero, esa dejada, el remate bloqueado, y ahí el balón que se tiene que perder por ese perfil derecho, la tuvo que despejar el defensor, tener la última, pero dice el árbitro que no hay tiempo para más. Final del segundo periodo, no se movió el marcador en este segundo tiempo, todo por decidir en el tercer y definitivo periodo. Nosotros nos tomamos un pequeño descansito, volvemos con el desenlace, con el último periodo de este Benidorm Folletes 3, Spartan Beach Soccer 1. No se marchen, hasta ahora.
Muy buenas tardes de nuevo, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a esta playa de la Reya. Ya veíamos esas maravillosas vistas, ese maravilloso ambiente que se respira de día de playa, de domingo de playa, con las altas temperaturas y por supuesto, como vimos allá los jugadores del Barcelona Beach Soccer, que vienen de jugar su partido anteriormente, que se han quedado a ver a sus rivales en este turno posterior. A dar comienzo el tercer periodo, Benidorm Folletes que gana por 3-1. Veremos a ver si es capaz de mantener la ventaja o incluso de hacerla aún mayor. Todos los goles llegaron en el primer periodo y la pelota que va a echar a rodar de un instante a otro. Pelota que va a echar a rodar de un momento a otro. Va a ser Spartan Beach Soccer quien la mueva. Últimos 12 minutos de un fin de semana cargado de fútbol playa. La va a poner en el perfil derecho. La controla. Ojo al remate demasiado lejano. Dirección sombrilla. Y la pelota que la mueve en el conjunto de Benidorm, pelota arriba, la baja bien con el pecho, pero ahí toda la ventaja es para el defensor, toda la ventaja es para Spartan Beach Soccer. Y ahora quien la tiene es Benidorm, ojo al remate, voló para evitar el tanto, voló para evitar el gol Daniel Sebastián, buena mano del cancerbero al remate del bueno de Mike Fernández. Ahí vuelta a la carga para Benidorm, vuelta a la carga para el conjunto rojillo. La tiene Cuyamía, portero defensor Mike José Carlos Mike. La pelota atrás, el esférico que se lo queda, el intento de chilena, toda la ventaja para el defensor, pero aparece ahí para hacerse con ella Mariano Sanz que cede de cara, llega el lanzamiento, bueno el blocaje, va a llegar la chilena y en el segundo palo no puede aprovechar ese envío, no puede aprovechar esa pelota porque el balón se pierde por línea de fondo. Esférico y lo va a tener, que lo va a buscar el guardameta. Balón al perfil derecho, puede buscar el lanzamiento, bloca la defensa, ojo porque llega el otro disparo directamente fuera. Se marcha por encima del travesaño, se marcha por encima del arco y vuelta a empezar para el equipo, vuelta a empezar para el conjunto de Spartan Beach Soccer. La tiene Mariano Sanz que avanzaba, frena y ese esférico lo va a buscar, ahí la manda directamente a saque lateral, el balón y lo pone desde la banda, puede probar la chilena, el remate a las manos del guardameta, le salió algo centrado, pero ese lanzamiento lo atajó bien José Carlos, que ahora quiere probar el disparo, despeja la defensa de Spartan Beach Soccer, despeja de la pelota y el balón lo va a tener, que lo va a buscar. La pelota que la pone por delante, el balón se lo queda, la quiere mover, el autopase era muy complicado, llega la ayuda defensiva, ese esférico lo va a tener, la pelota se marcha por, por línea lateral y el balón
y lo va a buscar, que lo va a tener el equipo de Spartan Beach Soccer. Y ahí el trono parado porque se ha llevado un golpetazo. Y la cosa es que hay que regar. Pues por eso está parado el partido. Hay que regar porque es que, claro, obviamente la temperatura es altísima, el suelo está ardiendo y ahí vemos que están teniendo problemas los jugadores, ¿no? El suelo está ardiendo, muy complicado el partido y pues los problemas que tienen a esta hora, ¿no? El suelo recalentado totalmente. Ahí habla, vamos a ir como el propio jugador mete los pies debajo de la tierra, debajo de la arena, enterrado completamente. Ahí Daniel Sebastián, el guardameta. 7:57 lo que resta de partido, 7:57 es lo que resta. Y ahí el balón, ahí hablaba Jorge García con los operarios. Y donde se está mucho mejor, sin lugar a dudas, es ahí, ¿eh? Yo no tengo ningún tipo de dudas. Y es que el calor aprieta. El calor aprieta de lo lindo. Y ahí la pelota y la va a tener el conjunto de Spartan Beach Soccer, pero cuando se reanude el partido, de momento partido parado aquí en la playa de La Reya, aquí en Mazarrón. Momento partido parado, los jugadores que aprovechan para refrescarse, que aprovechan para beber agua. Y veremos a ver cuánto se demora el comienzo del encuentro, veremos a ver cuánto se demora el comienzo del partido. Han pedido que se regase el campo, de momento no se está haciendo, así que hemos visto cómo se regaba durante el entretiempo y veremos a ver si puede continuar el encuentro. 7:57 es lo que resta, 7:57 es lo que queda. Y ahí llega la manguera, ahí llega la manguera que va a permitir que el partido se pueda reanudar. Y ahí los propios jugadores los que se van a encargar de regar el campo. Ahí vemos regando esa zona, trabajo de equipo, ¿eh? El capitán de Spartan Beach Soccer y el capitán también, uno de los capitanes de Benidorm Folletes. Vemos ahí esa parte del campo. Ahí riega, ahí la deja bien regadito todo, evitando problemas y evitando males mayores, para la práctica del fútbol. Efectivamente, ahí mantiene regando el campo entero, regando el campo y ahí poniendo pues solución a ese problema. Y es que los jugadores han dicho basta, y han dicho que no podía jugar de esa forma. El balón que va a echar a rodar cuando la pista se moje, cuando la pista se termine de regar por completo. Ahí vemos el operario de campo
improvisado el operario de campo que se han buscado en el día de hoy, el que nosotros que el bueno de José Parra, el capitán de Spartan Beach Soccer. Ahí vemos esa arena que pasa de seca a mojada cuando llega, pero bueno, yo creo que al final el calor va a seguir existiendo, la van a mojar un poquito, pero en apenas un instante, y aquí cada uno se divierte con lo que puede. Vemos a ese chiquillo llenando esa botella de agua de arena, algo que yo creo que todos lo hemos hecho, pero lo dicho, creo que cuando termine de regar el campo, la zona por la que ha empezado ya va a estar seca, por lo tanto, es la pescadilla que se muerde la cola. Ahí vemos a todos los jugadores colocados en el banquillo. También Mariano Sanz sin camiseta, aprovechando el calor, aprovechando este parón para refrescarse un poquito. Y ahí vemos a José Parra, la imagen de la mañana, sin duda alguna, nos la está brindando él. La imagen de la mañana nos la está brindando José Parra. El balón que lo va a poner, que lo va a tener el Spartan Beach Soccer cuando se reanude el encuentro. Vemos ahí a José Parra mojando toda la pista. Lo dicho, ¿no? La parte por la que ha empezado ya está prácticamente seca, así que yo creo que no va a tener mucha más solución esto que terminar como se pueda estos últimos 8 minutos de partido, los últimos 8 minutos de juego. El balón esperemos que vuelva a rodar prontito. Tampoco es que la manguera esté ayudando mucho a regar el campo entero. Tampoco es que la manguera esté ayudando mucho. El esférico sigue parado aquí en la playa de Reya. De momento, parón en este partido, 12:30 de la mañana. Ahora debía estar previsto ya el final del partido, más o menos, en la hora estipulada para cerrar el choque. Pero ahí vemos cómo siguen las labores de jardinería del bueno de José Parra. Se está ganando hoy el sueldo, se está ganando hoy de qué manera el sueldo. El bueno de José Parra ahí haciendo esas labores. El balón que sigue sin rodar y mira, ya le toma el relevo, toma el relevo Mike, toma el relevo Mike Fernández, autor de uno de los goles en el día de hoy. Que lo dicho, que la parte que regó primero ya está totalmente seca. La parte que regó primero ya está totalmente seca. Vemos ahí como, bueno, el calor aprieta. De momento el partido parado.
Muy buenas a todos, pues todo listo para que esto se reanude tras esas labores de riego en el campo, tras esas labores de riego en la arena que prácticamente estaba impracticable, ¿no? Bastante ardía, los jugadores que se habían quejado, y ahora parece que con esta mojadita, con esta este riego que han llevado a cabo los jugadores de ambos equipos, se va a poder reanudar. Quedan 7:57 de este partido, 7:57 de este tercer periodo, y iremos a ver si se reanuda. Y el balón y lo va a tener, como decíamos, Spartan Beach Soccer, era el equipo que tenía que tener la pelota. 7:57, sigue el 3-1. Los goles todos en el primer periodo. Se adelantó 2-0 Benidorm, recortó distancias Spartan Beach Soccer y marcó el tercero el conjunto de Benidorm en el último minuto, cuando ahora la tiene ahí Spartan Beach Soccer, la pelota que la va a poner en largo, pelota arriba, ese balón que se lo queda al guardameta, no encontró ningún destinatario, la pelota y la mueve, la cede ahí al perfil derecho. Ahora el ritmo del partido muy pero que muy bajo, Quiere dar la vuelta Mariano Sanz, pierde la pelota, el último en tocar el árbitro, que ha sido el propio jugador del conjunto, el jugador del conjunto rojo. La tiene el esférico largo y esa pelota que la va a tener por delante, se la queda el conjunto, Spartan Beach Soccer. Esa pelota que no sale, balón atrás, esférico, y lo va a tener, apertura a banda derecha, por ahí aparece, tiene que ponerla arriba, el toquecito de cabeza, como puede llegar el gol, el segundo para Spartan Beach Soccer, el segundo para el equipo valenciano. Vemos ahí el remate de Antonio Aceitón y el tanto que sube al marcador, el tanto que sube al marcador por parte
del conjunto de Spartan Beach Soccer, pues se aprieta el marcador, se aprieta el resultado y el balón lo va a tener, lo dicen desde el banquillo a los jugadores de Benidorm Folletes, vamos 3-2 solo. Un Benidorm Folletes que está metido de lleno en esa pugna por la zona alta y que en el día de hoy no está ni mucho menos llevando el peso del partido, se está dejando llevar, viviendo de las rentas conseguidas en la primera parte, primer periodo, y ahora mismo el partido que se le puede complicar en demasía. El balón que lo va a tener, que lo va a poner desde el perfil derecho, la pelota que la mueve el conjunto de Spartan Beach Soccer, se le va el control, quiere buscar ese balón, el remate no encuentra destinatario, pedían falta, no la concede el colegiado, no la entendió así, ojo porque puede ser buena, la chilena, pedían falta, dice el árbitro que no hay nada, vaya esa devolución que no es del todo buena, el balón que lo va a poner arriba, Spartan Beach Soccer, el toquecito de cabeza que no es del todo bueno, ahí quiere salir, Mike Fernández que se la lleva, cae al suelo, dice el árbitro que hay falta, el árbitro y hay falta y además cartulina amarilla para el jugador de Spartan Beach Soccer, pues va a tener una buena oportunidad, una buena opción para tener una buena opción para poner el cuarto en el marcador, 5-26. El balón y lo va a patear Mike Fernández, el 19. La pelota la va a pegar, esférico que golpea, la saca al guardameta, le salió muy centrado. Bien, esférico. Y se va a perder por línea de fondo, quiere salir a la contra Spartan Beach Soccer, va a probar el disparo, demasiado desviado, demasiado desviado el lanzamiento, bajamos de los 5 minutos, la pelota larga, el balón intentaba prolongar, la pelota que sigue siendo para el guardameta, se la queda y el esférico y lo va a patear, se la queda el meta, tuvo que llegar para tapar, para taponar el balón y lo va a poner, que lo va a tener y ese esférico esa pelota y la toca para José Carlos. José Carlos se apoya en Péramo. Péramo nuevamente atrás. Quiere salir. Patadón en largo. Pelota muy desviada. Y el esférico. Balón que lo va a tener. 3:45 para el final. El control que es bueno, pero llega bien la ayuda para el guardameta. Llega bien la ayuda para el cancerbero. Y el esférico que lo va a tener, que lo va a buscar. Ojo al remate, la chilena. Pedían mano, no hay nada punible en esa acción, al menos lo entiende así. Ahora pedía falta Mariano Sanz, no lo entiende tampoco así el colegiado. El balón por delante, el esférico que lo pierde, recupera el conjunto de Benidorm Folletes. El balón que lo va a tener, que lo va a poner en largo, la recupera. 3 minutos es lo que le queda a este partido. Mariano Sanz que quiere darse la vuelta. Mariano Sanz que se equivoca ahora en la entrega. Balón atrás para el guardameta. Vuelta a empezar, balón arriba, la gana en el salto. Gana
el jugador del conjunto de Benidorm. Al largo, puede probar la chilena, el remate y el gol. El remate y el tanto marca el conjunto de Benidorm Folletes. Marca. Vemos la acción repetida. Marca Carlos Péramo para poner el 4-2 en el marcador y prácticamente sellar la victoria de su equipo, sellar la victoria de los suyos. A falta de 2.26, 4-2, 2 tantos de ventaja, 2 tantos de distancia en el marcador. Empata en este tercer periodo. La pelota ya se marcha por encima del travesaño y ahora le piden presión alta desde el banquillo al hombre, presión al hombre, quiere salir de ahí de ese atolladero, protege bien la pelota, la va a quedar, la va a dejar atrás para su guardameta, la va a dejar atrás para el cancerbero. Pelota larga, pelota arriba, balón que se pierde por línea de fondo, la tiene Spartan Beach Soccer, el esférico ahí para los espartanos, pelota por delante, bueno el toquecito, ella quiere poner por delante, esférico al área, el balón que se pierde por encima del travesaño, intentaba poner al corazón del área, no lo consiguió, el esférico lo va a buscar, que lo va a tener en largo, pelota arriba, despeja de puños el balón, ojalá chilena, se marcha muy desviada. Vamos a entrar ya en el último minuto del tiempo reglamentario. El remate de cabeza que cerquita ha estado de colarse en el fondo de las mallas. La tiene ahí Benidorm Folletes, la tiene el jugador, pelota arriba, balón que se va a quedar en el salto. Mariano Sanz está tumbado en el terreno de juego, el futbolista de Spartan Beach Soccer. 38 segundos, lo cantan desde el banquillo. Y vemos la acción. Creo que ahí no hay nada punible, es cierto que se lleva un golpe, pero creo que ahí pone bien el cuerpo Mariano Sanz y que no hay falta por nada del mundo. Pelota que va a ser para el conjunto de Spartan Beach Soccer, que la devolverá, la echó fuera Benidorm Folletes. Y el esférico que lo va a buscar, que lo va a tener en este tramo final. 38 segundos. 38 segundos de juego. 38 segundos de partido. Lo que resta de esta jornada. Ese esférico que lo va a mantener. Pelota arriba. Balón por dentro. Ese balón que sale por línea lateral. La va a tener Spartan Beach Soccer, que va a tener una de las últimas del partido. Ojo ahí porque se equivoca en la entrega. Puede llegar la sentencia, puede llegar el quinto. ¡Qué paradón de Daniel Sebastián! ¡Qué paradón del guardameta! Ahora lo intenta, esférico. La va a poner arriba, puede ser la última. El balón largo, dice el árbitro que no hay tiempo para más. Final del partido, final de la octava jornada en la segunda división de fútbol playa. Victoria para el Benidorm Folletes, que sigue líder, que sigue intratable. 8 de 8, hoy 4-2 se impuso al conjunto de Spartan Beach Soccer. Y esto ha sido todo. Mañana cargadita de fútbol playa, mañana cargadita
de buenos encuentros, de buenos partidos y ahora a disfrutar de un maravilloso domingo. Muchas gracias a todos, muchas gracias a María, nuestra realizadora, a los cámaras. Y se despide Edu Saniña. Un auténtico placer. Recuerden, la semana que viene, más Fútbol Playa, aquí en los canales de la Real Federación Española de Fútbol. Sean buenos y pásenlo bien. Chao, chao. Chicos,